Bien al análisis. Y para nosotros y nosotras es un gusto saludar aquí, periodista de Telesur, comunicador social, si los hay, un nómade de la vida viajando en estos últimos tiempos, que está con nosotros Joaquín Brand. Gracias por venir, loco, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar acá y la primera vez que estoy en el estudio después de, La primera vez. De la pandemia. después de haber estado del otro lado ahí en el 2021 fue Claro. que estuvimos haciendo las columnas, sí. Triangulando muchas veces fueron, ¿no? Hasta que Sí, pude venir acá al estudio. sí, sí. Tremendo. Muchas veces saliendo no sé, estaba viajando me agarraba la columna en cualquier lado. Qué grande. Joaco, primero y antes que nada es un tema que es a veces difícil para abordarlo, teniendo en cuenta que las informaciones que van llegando de diferentes lugares son muy sesgadas o tienden hacia un lado. Por eso queríamos llamarte a vos, que saber que tenés un análisis, como decíamos recién, como una mirada de una película y no una foto de lo que sucedió, ¿no? Sí, así es como, bueno, tremendas las palabras de así y bueno, comparto totalmente. Hay que verlo así, como no como la foto del fin de semana que decían recién, sino es una historia de más de 75 años, por lo menos, desde que se crea ficticiamente el Estado de Israel y eso generó un montón de conflictos a nivel local y a nivel regional. Em, lo que pasó el fin de semana, resumidas cuentas, fue una operación de Hamas, que es un movimiento armado, un movimiento político que tiene una pata armada, que está en la Franja de Gaza. Palestina tiene como dos grandes entidades, la Franja de Gaza y Cisjordania ocupada. Desde el 2007 está la Franja de Gaza bloqueada por Israel, bloqueada marítimamente, de manera terrestre y aérea y viven 2 millones de personas en un espacio muy reducido, digamos que son como unos 40 kilómetros por 10 de ancho. Una cosa, 40 40 por kilómetros. sí, 10. imagínense, no sé, de acá, de Trevelin al aeropuerto como mucho y un poquito más a lo ancho, y viven 2 millones de personas en condiciones paupérrimas, digamos, de falta de luz, agua contaminada, sin trabajo y constantemente bombardeadas por Israel. Entonces, lo que pasó el fin de semana fue que el movimiento este Hamas, catalogado, digamos, por la opinión pública internacional y por muchos gobiernos como terrorista, hizo una operación que fue la burla más grande en la historia, a la burla a la seguridad y a la inteligencia israelí, donde muchos militantes se metieron tanto en asentamientos donde viven colonos israelíes como en bases militares. Y mataron a civiles y mataron a militares y también secuestraron a mucha gente que se la llevaron a Gaza. Pero bueno, si vos te quedás con lo que pasó este fin de semana, igualmente también hubo una respuesta inmediata de Israel, que está bombardeando Gaza constantemente, este lugar del que estamos hablando, y ya van como 700 palestinos muertos, entre ellos 140 niños, también muchísimas mujeres. Del lado de israelí también murió mucha gente, 800 personas, según dicen los últimos balances. Pero bueno, volvemos a esto. No hay que quedarse con esta foto, sino que es un conflicto que viene desde por lo menos 75 años que la ONU, después de la Segunda Guerra Mundial, crea el Estado de Israel y divide, hace como un Estado para los judíos y otro para los palestinos, que en realidad el Estado palestino nunca se terminó de conformar, digamos, no lo dejaron conformarse. No lo dejaron conformarse. Exacto. En esta cuestión de la creación por parte de la ONU, sinceramente lo digo, pido disculpas, mi desconocimiento total, ¿no? Pero en aquella construcción del Estado de Israel, ¿hubo referentes de ambos lados para tratar esto o fue más ya dirigido a construir un Estado de Israel en ese lugar sin la participación de los palestinos? No recuerdo particularmente, te soy sincero. Y fue principalmente un lobby muy fuerte de lo que se llama el sionismo internacional, ¿no? Que ya venía de años anteriores enviando muchos colonos a la tierra palestina. Y bueno,
antes había estado el Holocausto, entonces eso medio como que les dio una justificación moral a enviar tanta gente y también que estaba huyendo de la guerra, a la creación de esos estados. Pero lo que ha pasado desde ese momento histórico, es la expansión constante de Israel. O sea, vos ves mapas de cómo eran las fronteras en 1946, 1947, 1946 antes de que se cree el Estado de Israel. Y bueno, Palestina era todo un país muy grande con pequeños espacios donde convivían pacíficamente porque coexistían, digamos, los palestinos y los judíos. Quizás no justamente en 1946, sino antes, porque ya venía en aumento el conflicto. Pero lo que hace la creación del Estado de Israel a partir de 1947 es separar, bueno, dejarle muy poco lugar a los palestinos y bueno, en medio de sucesivas guerras, Israel lo que hace es expandirse. Ahí está la guerra de los 6 días, bueno, guerras contra el Líbano, porque no solamente ha habido una guerra contra declarada y un exterminio de la población palestina, sino que es a nivel regional. Han atacado Líbano, donde han hecho masacres muy importantes, Egipto, también Siria. Siria lo atacan todas las semanas, digamos, mandan bombardeos. Y bueno, si vos ves imágenes de cómo es el mapa de Palestina hoy actualmente, eso explica totalmente lo que está pasando, porque es una olla a presión. Es una olla a presión donde está metiendo millones de personas a sufrir eh, diariamente, digamos, Diariamente, las penurias claro. de la guerra y cada vez en lugares más chiquitos y mandan también a colonos a que vivan en asentamientos que son ilegales, que son denunciados internacionalmente, no son reconocidos por la ONU, digamos, la comunidad internacional está denunciando que esos asentamientos no tienen que seguir construyéndose. Y bueno, es eso, digamos, es una olla a presión porque cada vez la población palestina está más desplazada y cada vez expandiéndose más el Estado de Israel. Totalmente. Y cada Ah, vez viven en peores condiciones los palestinos, por lo que vos mencionabas, ¿no? De la falta de servicios y un montón de cosas más. Exactamente. Bueno, hay- después... Sí, Sí, perdón, Joaco, te quería preguntar ahí porque me pareció buenísimo. No sé si estará escuchando, pero le agradecemos otra vez a Chamaco Rodríguez por el tuit este de Jorge Asís, ¿no? Te pregunto si aceleró este proceso la irrupción de este personaje Netanyahu, ¿no? Netanyahu. Sí, Netanyahu ya está hace varios años, ahora Claro. no recuerdo si son como 15 Pensé que eran no, 15. 15 por lo menos, 2008 creo. Y sí, representa a los sectores más de ultraderecha de Israel. Y también es lo que ellos con los bombardeos y lo que están haciendo constantemente a los palestinos, es como que responden a las presiones, o sea, por ejemplo, ahora fue la violación más grande, como decía antes, a la seguridad de la inteligencia israelí. Entonces, estos tipos, el Netanyahu y su gobierno, quieren salir con todo, hacer una guerra, a matar, en teoría, a los militantes de Hamas, pero en el medio quedan civiles, bueno, estos niños. Entonces, sí, o sea, de hecho también al interior de Israel, no solo hay que decir que hay mucha gente que quiere la coexistencia Sí, pacífica total. con Palestina, hay muchos judíos ultraortodoxos que militan porque Palestina esté libre. Perdón que haga un paréntesis, justamente con un documentalista que lo recomiendo ver, a Lethal Crisis, hace un ingreso directamente en el barrio ortodoxo, donde ahí se encuentra, para sorpresa de él también, pues no sabía hasta ese momento, la militancia o el intento de coexistencia con los palestinos, que no lo conocía hasta ese momento, ahí en el barrio ortodoxo. Sí, 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 hay manifestaciones muy seguidas, digamos, Pero están bastante también claro, desplazados, desplazados, ¿no? exactamente. Y hoy había una declaración de no sé si era el ministro de Defensa de Israel, que decía que, no sé, vamos a ir con todo contra estos humanos animales, ¿viste? Así. Así, y bueno, Israel en estas últimas 48 horas ha estado bombardeando. La prensa, anoche nos reíamos con un compañero, Nico, que por ahí no me está escuchando, con el que trabajamos juntos en Telesur. Mando un abrazo grande, ¿eh? Gracias por hacer lo que hacen en Telesur, loco. La verdad, un gusto poder trabajar ahí.
Y bueno, nos reíamos un poco porque la prensa occidental, los cables de prensa que te llegan de agencias como EFE, por ejemplo, que es española, te dicen Israel atacó sitios clave de las defensas de la resistencia palestina, sitios gubernamentales, pero en realidad están atacando mezquitas, escuelas, ya la ONU, agencias de la ONU están diciendo que hubo escuelas de ellos atacadas y hay, no sé, 20.000 desplazados. O sea, están atacando todo, están atacando viviendas, están atacando... Pero Joaco, describías algo que tampoco lo conocía yo, que era la extensión del territorio palestino. Y lo dijiste bien, es como ir de Trevelin, de Trevelin hasta el aeropuerto, cuanto mucho dijiste. Como mucho, sí, sí. Vos imaginate el ataque realizado en un lugar así. ¿Qué vas a decir? ¿Vas a mandar justamente ahí a 1 metro por 1 metro cuadrado? Estás atacando a factores a agentes de civiles, ya sea obviamente, nadie quiere ninguna guerra. Pero cuando entran en esta opresión que tiene Israel sobre el pueblo palestino, lo está haciendo sobre la población completa. Sí, sí. Obviamente hay que condenar a todos Todo, los muertos, o sea, que haya obvio. muertos civiles de ambos lados, ¿no? Pero sí, no puede, es impensado, digamos, que Israel haga bombardeos y Que en lo vas a ese, sectorizar en el... son espacios altamente poblados, digamos, muy densamente Claro. poblados. Es inevitable que haya muertes y además están atacando, pero directamente, edificios residenciales. Para mí lo que subyace también a todo esto, además de un lobby muy fuerte a nivel internacional que apoya a Israel, y me indigna, digamos, el lado de la opinión pública internacional, de los gobiernos, esto condenando solamente un lado, una Sucedió el fin parte. de semana aquí en el debate Sí, presidencial sí, sí, también. sí, pasó. Eh, Y bueno, como decía acá Asís, bueno, la verdad que muy bien Miriam Miriam, Bregman. Eh, pero creo que lo que subyace y también con esta palabra de describir a la gente como eh, animales humanos, hay un profundo supremacismo, un profundo racismo que cree que vale más las vidas civiles israelíes y no se indigna tanto con lo que pasa con Palestina diariamente. O sea, porque esto hay que condenarlo diariamente y también muchos gobiernos y mismo la ONU viene advirtiendo de que esto era algo que iba a pasar. O está la sea, ONU lo dice, ¿no? sí, sí, o sea, es una olla a presión, es así. Y ahí aprovechando también, Joaco, con tu laburo que siempre lo ponemos muchos y muchas también en alza, lo que hacen en Telesur, esa construcción también que se trabaja desde hace mucho tiempo, desde los medios de comunicación por un lado, también cultural muy fuerte, lo pongo de parte del gobierno israelí porque como decíamos nosotros, gran parte de la población también israelí, gran parte de la población de Palestina, siempre están intentando tirar puentes, ¿no? Crear puentes. Pero hay una construcción metódica en la estigmatización del pueblo palestino, ¿no? Metódica y muy fina durante Ujú. muchos años para lograr esto que vos decís, ¿no? De ver al enemigo, al pueblo palestino. Sí, sí, pintarlos de terroristas todo el tiempo, cuando en realidad los que son, digamos, que podemos decir que son terroristas, son un brazo armado de una organización. La mayoría de la gente no sé, profesan el Islam y quiere vivir tranquilamente y en mejores condiciones. Y compartían un territorio en común, en religiones distintas, diversas, compartían el territorio en común y coexistían así ante la... Sí, sí, y también más allá de toda la tragedia esta que está pasando, se han visto muchos casos, digamos, de solidaridad de, por ejemplo, palestinos que acogían, que resguardaban a civiles israelíes para que no les pase nada. Entonces, bueno, siempre va a haber muchas miserias en la guerra, pero también va a estar ese lado humano, digamos, que es lo que hay que abogar, ¿no? Y que Total, esté más presente, ¿no? Y uno cree total. que la mayoría de los civiles lo tienen ese lado humano y es una cuestión más a las altas esferas que terminan pasando estas cuestiones que se llevan vidas de los civiles, por supuesto. Sí, sí. También hay que decir que esto
sucede en un momento en que Arabia Saudita e Israel querían normalizar relaciones. De hecho, hay varios países árabes que quieren normalizar relaciones con el ente sionista, podemos llamar, con Israel. Y bueno, justamente hoy están anunciando que Arabia Saudita suspende estos acuerdos con Israel, que hay detrás de eso hay negocios, hay intereses económicos. Y también lo que venía pasando es que había una escalada muy fuerte de ataques de colonos israelíes, que si vos ves imágenes son terribles, que atacan a la población palestina en Cisjordania ocupada. Y además, como un continuo, digamos, violencia, arremetimiento de, de conservadores, de gente de Israel que se mete en los sitios sagrados de los musulmanes y bueno, ejerce violencia ahí y bueno, un poco en ese contexto viene pasando todo o sea, lo que estos días anteriores, ¿no? Y bueno, hay que ver también cómo escala a nivel regional. Ya hay varios pronunciamientos de diferentes lados. Son complejos algunos. Me refiero voy a ir directamente. Quien tiene también posibilidades de ser presidente, que está dentro de las posibilidades, todos tienen posibilidades, pero digo, a los efectos de las diferentes mediciones, que es Sergio Massa. Digo, hemos tenido casos de pronunciamiento también respecto a estos temas en otros momentos de la historia argentina que han traído repercusiones también aquí en nuestro país, Sí, ¿no? sí, es un tema delicadísimo. Delicadísimo. Sí, no habría que tomarlo tan a la ligera, ¿no? Exactamente, Sí, la verdad. exactamente. Pero bueno, después Estados Unidos está enviando un portaaviones al Mediterráneo Oriental, por ejemplo, y ya aprobó ayuda financiera, Pero qué digamos raro, que. che, ¿por qué se le ocurrió justo a Estados Unidos? Y constantemente Estados Unidos está enviando, digamos, son los mayores aliados en el mundo, son Estados Unidos e Israel. Y bueno, ya está mandando más ayuda militar para que, en caso, yo creo que también, por ejemplo, lo del portaaviones va a ser si algún país árabe, que igual a nivel gobierno no creo que suceda, de que se sume a esta operación de Hamas y otros Ujú. movimientos. Pero bueno, ya están ahí amenazando con eso. Y del otro lado, del lado palestino, bueno, está el apoyo también de movimientos que desde el Líbano, como Hezbollah y bueno, otras brigadas armadas en diferentes lugares que se están sumando. Hay que ver qué pasa también al interior de Palestina, de la otra parte que estábamos hablando más que nada de la Franja de Gaza, pero en Cisjordania ocupada, que es como otro gobierno. Hay otros movimientos y hay que ver qué pasa con ahí, qué pasa ahí, perdón, cómo estalla el conflicto. Y hay que decir que ahí también ya hay muchos muertos del lado palestino, ¿no? Ya Israel está tomando represalias en todos los frentes, ¿no? Y sigue atacando no solamente la Franja de Gaza, Cisjordania ocupada, y también el Líbano, donde ha habido algunos choques ahí en la frontera. Déjame leer un mensaje que nos llega aquí al 15 41 97 27. Creo que está escuchando, porque calculo que no debe ser casualidad que llega este WhatsApp. Dice Israel es un. A ver, le vamos a ir a. Sí, Pato Fernández está escuchando ahí y envía un mensaje. Dice: Israel es un estado artificial impuesto por el protectorado inglés y es el portaaviones de Estados Unidos en Medio Oriente, dice. Estos son los números del conflicto árabe-israelí. Bueno, nos manda un informe muy interesante y detallado. No tenemos ahora tiempo para leerlo, pero le agradecemos a Pato que esté atento. Es más, mira, nosotros no nos manda un mensaje ni porque regalemos nada, pero lo interesante que tiene Joaco, ¿eh? Gracias, Pato. Copadísima tu Muchas intervención. gracias por el aporte. Y sí, o sea, hay gente que dice que Israel, como dice él, es un estado artificial en medio de Medio Oriente. Fue como una cuña metida ahí, justamente en Medio Oriente, para separar la unión de los países árabes, ¿no? Y bueno, lo que ha causado desde que se creó es pura guerra y puros enfrentamientos en la región. Voy a leer este dato rapidísimo, Joaco, antes de ir, que me parece muy interesante, que manda Pato Fernández. Dice, estos son los números del conflicto árabe-israelí desde hace 35 años. Los muertos,
Faltan contar lo de los últimos días, ¿no? Dice, los muertos, 13.800 muertos desde 1988. La primera intifada, el 87% son palestinos, la mayoría civiles. El 87%. Gracias por el dato, Pato, ¿eh? Sí, y volvemos también a no solamente, digamos, a esas víctimas directas, si se quiere, sino también a esto, porque la Franja de Gaza está bloqueada desde el 2007 y es eso, es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Tal Y es cual. increíble cómo pueden hacer que la gente viva de esa manera. Así que hay que sumarle también muchos otros factores, digamos, no solamente las víctimas, digamos, los fallecidos, sino también eso, las enfermedades, El hacinamiento que tenés que el- estar levantando tu población a cada rato de la cantidad de ataques, ¿no? Intentando reconstruir a cada rato el ataque los ataques que van teniendo. Ujú, tal cual. Quiero decir que mientras estaba charlando Joaco, le até la gamba a la silla de la mesa. No se vuelve a su lugar, queda como columnista político internacional aquí en Radio Nacional Bueno, Esquel. me prometieron muchas cosas ahora para venir, así que voy a esperar el pago. Bueno, hablando de La Haya, está acá. Hablando de la. Está acá. La botella es esa que te dije. Y chicas, continúa. Ahí está. Gracias, loco. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un lujo. ¿Cuándo La- armamos un quilombito como la charla de aquella vez en la cervecería? Oh, estaría buenísimo. Bueno, ahora en la semana que viene ya me voy, así que, y por 3 meses, Si así. te venís con un tiempo, me gustaría armar una charla de debate de esas como la otra vez. ¿Te parece? Ya por ahí queda para el año que viene, Dale. porque me voy. El tipo es nómada, queremos hacer. Tremendo. Joaco, gracias, loco, ¿eh? Un gustazo, la verdad, muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia. Joaco Brand estuvo con nosotros aquí en Radio Nacional Esquel, la radio pública, periodista de Telesur, analista internacional. Tenemos un lujo, tener un medio así que sea una gota una gota de agua en el aceite también y tener una esquelense ahí, un lujo absoluto. Nos vamos yendo, nos vamos yendo.